El día de hoy vamos a tocar un tema un poco distinto vamos a hablar del fútbol, pero el fútbol como una empresa. Y a su vez vamos a dividir este video en dos partes. En la segunda parte tocaremos el tema del descenso y si este tema a quién beneficia o castiga. Beneficia al equipo, en este caso beneficia a la empresa, o castiga a la empresa, o castiga al hincha. Pero empecemos por la primera parte, el fútbol como empresa, el fútbol como algo macro, como algo global. Y en este macro y en este global debemos tener en cuenta que la principal empresa o el principal multinacional del fútbol es FIFA, el ente regulador del fútbol a nivel mundial, que a su vez se divide en diferentes confederaciones, la africana, la asiática, la oceánica, la UEFA, y en América se dividen con CACAF, que vendría siendo Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, y la Conmebol, que vendría siendo la parte sur. En este caso, ¿en dónde se empieza a ver, en dónde empezamos a manejar en dónde empezamos a ver el trabajo de empresa? Vamos a lo más simple, vamos al torneo. En este caso vamos a hablar del torneo colombiano. Vamos a hablar de los 6 7 equipos grandes de Colombia o las empresas grandes. En este caso vendrían siendo América, Millonarios, Nacional, Santa Fe, Junior, Medellín y Deportivo Cali. Estas son las 7 empresas grandes. Digamos que estas son las multinacionales de marca. Después tenemos a los equipos de media tabla, un equipo como el Pereira, otro equipo como el Tolima, otro equipo, a ver, en este momento se puede decir que Jaguares porque se sostiene, y equipos, Pereira también entraría en estos equipos de mitad de tabla, y en esta parte de abajo entrarían equipos que ascienden y descienden constantemente, un Boyacá Chicó, un Patriotas, un Alianza, un Bucaramanga, a pesar de ser el último campeón. Son equipos que durante varios años estuvieron en este ascenso y descenso y por eso podemos decir que estos equipos son un poco más relegados. Ojo, no estamos hablando que son equipos malos, no. No estamos partiendo de eso, estamos partiendo de empresa. Pero entonces a las empresas grandes, en este caso a los equipos grandes, se les exige siempre ganar, se les exige siempre ser campeones. Normalmente la gente diría sí, porque son grandes y porque tienen potencial económico, pero recordemos que el potencial económico de estos clubes no es el equipo profesional, no es el equipo de primera división. Es más, me atrevo a decir que el equipo de primera división muchas veces genera más gastos que genera ganancias. ¿Y por qué genera más gastos? Porque los contratos de los jugadores son elevados, porque están los viajes, porque están las concentraciones y porque está todo este tipo de elementos o lo que ellos llaman pasivos, que son los gastos constantes que tienen que ser luego retribuidos a través de qué? De su potencial. ¿En dónde está el activo mayor de los equipos? El activo mayor de los equipos está en las canteras. Estos jugadores y hasta los jugadores de 25 años que posiblemente más adelante en una transferencia te van a dar un rédito económico que te va a permitir permitir incrementar el presupuesto. Pero estos equipos grandes también se alimentan de los equipos de mediana tabla y de la parte baja de la tabla. ¿Por qué se alimentan? Porque hay equipos que su objetivo es empezar a producir estos jugadores. Entonces, su producto parte de eso y su presupuesto parte de eso. Pero entonces un equipo, por ejemplo, de mediana tabla o de la parte baja no podría ser campeón o no podría escalar. Difícilmente podría escalar a ser una empresa grande sin historia. Pero sí podría pasar de un equipo de pronto de parte baja o una empresa pequeña a ser una empresa intermedia. Y estas empresas intermedias, recordemos que tratan de mantener siempre su presupuesto en ceros, o sea, que no haya mucha ganancia, pero tampoco que haya mucha pérdida para poderse sostener durante el tiempo. Y son estas empresas que cuando tienen una ganancia mucho más alta o más alto de lo esperado, pues se dan el lujo de empezar a competir un poco con los equipos grandes.
Pero cuando estos empieza a ser superado, cuando ya hay gastos mayores, pues este equipo empieza a reducir para volver a estar en su puesto. Es normal que este tipo de cosas sucedan y es normal que los equipos cuiden su presupuesto. Entonces, cuando hablamos que un equipo grande no está peleando o porque un equipo grande no está tan bien, no lo miremos porque es que es un grande y entonces cuando salen a decir no tenemos plata, recordemos que el fútbol es rentable 100%. Si fuera pérdida, el fútbol no existiría. Pero sí, cuando un equipo grande dice que no tiene presupuesto, es porque no quiere endeudar al club. O ya está endeudado y no lo quiere endeudar más. Entonces, ¿qué sucede? Sus divisiones inferiores no están empezando a producir y es más lo que están gastando a nivel de infraestructura, a nivel de proyecto, que lo que estos jugadores le están generando al club. Ahí empezamos a hablar de algo económico. Por eso es una empresa el fútbol, porque el fútbol te tiene que dar ganancias y las ganancias también no solo están en los jugadores, recordemos que están en derechos de televisión, están en marketing, están en la publicidad, están en el merchandising, que es esto lo que les permite sostener ciertas cosas y les permite tener estos gastos pequeños, este dinero pequeño para poder cubrir gastos que van teniendo durante la temporada. Recordemos que cuando un equipo contrata a un jugador, especialmente extranjero, debe también subsidiarle, por decirlo así, debe también conseguirle la vivienda, el transporte, y esto le genera un gasto mayor y esto le genera un incremento en el presupuesto. Su infraestructura, donde entrenan, el cuidado de las canchas, en la sede, todo esto son gastos que van generando y que con todo este tipo del merchandising o marketing o las publicidades, perdón, es como van tapando estos gastos menores. Pero el incremento mayor o poder aumentar tu presupuesto está en las inferiores. Estas inferiores que después de cierto tiempo te empiezan a generar un producto o te empiezan a generar una ganancia. Y para finalizar, quería poner un ejemplo muy claro que muchos no recuerdan. O muchos han escuchado hablar del Real Madrid de los Galácticos, de Raúl, Ronaldo, Figo, Zidane, Makelele, Casillas, Hierro, Roberto Carlos, Sanchís, Iván Helguera, Solari, McManaman. Este equipo tenía un presupuesto muy alto en cuanto a gasto, pero ¿en dónde fue donde mayor se potenció? Recordemos que su actual presidente fue el que comenzó con la idea de los Galácticos, Florentino Pérez, una persona visionaria de empresa, y esta persona de empresa vio en el jugador que le estaba abriendo, que iba a abrir el mercado asiático, el mercado que más estaba invirtiendo, y se llama David Beckham. David Beckham para el Mundial del 2002 era la figura. Era la primera vez que el mundial se jugaba en Asia y Beckham rompía todos los esquemas y todos los estereotipos que podían existir en Asia. El Madrid se aprovecha de esto, lo contrata y esto le empieza a generar el doble de ganancia por todo este tema marketing y todo este tema publicidad, solo con tener a David Beckham y que el Madrid viaje a los partidos amistosos a Asia y vaya Beckham. Entonces, una persona visionaria ve al Madrid y ve a un jugador que le va a traer mucha ganancia, que le va a traer un potencial mucho más alto a nivel económico y por eso contrata. Si ven, el Madrid actualmente contrata jugadores también por lo que les va a generar después. Porque si vamos a lo que produce el Madrid en cantera, el Madrid no produce muchos jugadores en cantera. De hecho, creo que el último jugador, sin saber si hizo todo su proceso de cantera, fue Iker Casillas. Fue el último gran jugador que salió del Madrid, de la cantera del Madrid, o que salió sus últimos años del Madrid y se consolidó en el equipo de primera. Entonces, el Madrid no es un equipo productor, es un equipo comprador, pero compra para poder después generar el doble y el triple de ganancias. Por eso el Madrid contrata y por eso el Madrid económicamente es uno de los equipos más poderosos. Pero el que le abrió todo este camino y la principal persona que le hizo todo este aumento en ingresos
fue David Beckham. Bueno, si te gustó este video, compártelo y espera la segunda parte. Hasta luego.